Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Muy buenas, un cordial saludo a todos los escuchas del podcast Conciencia Cerebral. En el día de hoy tenemos nuestra gran invitada, la doctora Loida Camargo, neuróloga, doctora en ciencias neurológicas, estudiante de postdoctoral, y nos va a acompañar en un tema súper interesante, muy importante para toda la sociedad colombiana y sobre todo para esas personas que sufren de enfermedad de Parkinson y sus familias, con un abordaje muy integral, muy humano, queriendo servirles en todo lo que sea apropiación del conocimiento. Estimada doctora Loida, muy buenas. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, doctora Lilian. Gracias por invitarme a este podcast. Será muy interesante hablar de esta enfermedad. Bueno, una primera pregunta, ¿qué es enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que unas células especiales en el cerebro, en especial las que producen dopamina del cerebro, se van muriendo. Esto sucede muchos años antes que se manifieste clínicamente la enfermedad, que lo hace con temblores, movimientos rígidos, lentos, que es lo que conocemos ya clínicamente como un paciente que padece la enfermedad de Parkinson. Muy bien, gracias por esta respuesta, doctora. Como le decía, hoy queremos un podcast que sea muy amigable, muy cercano, muy humano a los pacientes y a sus familias. Entonces, le pregunto, las personas que sufren esta enfermedad, ¿qué apoyos pueden recibir del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y de todas las entidades que trabajan a favor de las personas que padecen enfermedad de Parkinson? Bueno, tendríamos que decir que la enfermedad de Parkinson no es solo afectación motora, es decir, no solo se afecta el movimiento, sino que también se afectan el sueño, las habilidades cognitivas, entre otros. Entonces, debemos saber que como personas que sufren de enfermedad de Parkinson y los cuidadores tienen diversos apoyos, especialmente gubernamental aquí en Colombia, que se les pueden dar. Sus servicios de salud deben cubrirle toda su enfermedad, todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas que necesiten para que su inclusión social sea lo más acertado posible. Además de eso, debemos cuidar a los que cuidan, a los cuidadores, para tratar de mejorar en tanto se pueda su calidad de vida. También tienen protección laboral, aunque no directamente relacionado con ley de dependencia. Las personas con discapacidad, cuando ya se ven limitados su capacidad de movilidad, también tienen algún tipo de protección laboral. Yo invitaría a estas personas que se acerquen a donde sus médicos tratantes para que les expliquen las diferentes cosas o diferentes servicios que pudieran requerir y pudieran ser solventados por las instituciones pertinentes. Precisamente, doctora, le quiero preguntar, ¿qué tipo de atención especializada e integral deben prestarle a los pacientes que sufren de Parkinson? Ok, como les comentaba, el Parkinson no es solo alteración del movimiento. Su equipo médico debe estar liderado por el neurólogo, pero no solo el neurólogo, también debe estar fisioterapeutas, fisiatras, logopedas y fonodiólogos para mejorar la parte del habla. También deben estar ahí inmersos somnólogos o personas que les puedan ayudar en los trastornos del sueño que se pueden presentar en estos pacientes. Y en fin, todo el equipo de rehabilitación.
debería estar abocado a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y una cosa muy importante es que lógicamente, como usted lo dice, es una enfermedad que no solo aborda al paciente, sino que incluye a todo el núcleo familiar. Las personas que cuidan a una persona que presenta enfermedad de Parkinson, ¿qué ayudas deben recibir y qué apoyos pueden recibir de parte del Estado? Esto es muy importante, hay que cuidar a los que cuidan. Con todas las enfermedades neurodegenerativas, ya hemos hablado de enfermedad de Alzheimer en algún otro podcast, y cualquier otra de las enfermedades neurodegenerativas, el que sufre no es solo el paciente, sino también el familiar. Entonces hay que cuidar a los que cuidan. Es importante que estas personas sean sujetos de atención por psicología, por psiquiatría y por apoyo desde el punto de vista de enfermería o auxiliar de enfermería cuando las personas están demasiado limitadas. Es importante saber que en este momento el Estado podría entrar a cubrir algunos rubros a ese respecto, pero para ser más específicos ya con su médico tratante, de acuerdo a la discapacidad que tenga el paciente. Pero deben definitivamente ser apoyados desde el punto de vista institucional por las instituciones pues propias para esto, ya sea su médico tratante como primera cabeza, pero también su EPS y las situaciones alrededor. Hay una pregunta que le quiero hacer. Como esta es una enfermedad de larga data, una vez establecido, ¿cuáles son las principales complicaciones que se le pueden presentar a una persona que presenta enfermedad de Parkinson? Esto es muy interesante, doctora Lilian. A mis pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando uno los diagnostica, creo que todos quedan como en shock. Porque, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Me voy a morir? ¿Voy a temblar todo el tiempo? ¿Voy a perder la memoria? Y no, yo quiero decirles que hay dos tipos de buses que le digo yo a mis pacientes cuando se diagnostica con enfermedad de Parkinson. Uno es el bus de el que qué malo de mí, terrible, me dio esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo se murió, todo está terrible. Y esos pacientes, aunque debo decir que mucho de esa sensación de que todo está mal es por la misma falta de dopamina en su cerebro, es necesario ayudarlos para que se monten en el segundo bus. Y el segundo bus es el de hacer ejercicio. Si hay algo importante de los pacientes con enfermedad de Parkinson es que se concentren en hacer ejercicio, porque el ejercicio va al mismo tiempo que es tratamiento, va a evitar complicaciones motoras, complicaciones de salud mental, complicaciones en diversos ámbitos que se pueden generar, inclusive hasta en el sueño. Entonces, si algo es importante, es hacer ejercicio para estos pacientes. Y de acuerdo, si ellos hacen ejercicio, van a tener menos chances de todas esas otras complicaciones, que pueden existir, sí, pero serán mucho menor porcentaje. Excelente. Hay una pregunta que quiero enfatizar, si se puede decir, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para la presentación de la enfermedad de Parkinson? Ok. Lo primero que quiero decirle a las personas es que cuando hay enfermedad de Parkinson, a veces hay una gran carga de culpa. A ver si yo pude haber hecho algo para evitar que me dé enfermedad de Parkinson. Y en la gran mayoría de las veces, no es tu culpa, ¿sí? Hay una suerte de ruleta que a algunos les ha tocado con enfermedad de Parkinson y es poco lo que podemos evitar. Ahora, si ya hablamos de qué cosas pueden hacer más probable de que a mí me dé enfermedad de Parkinson, lo primero sería el antecedente genético. Es decir, no todos los pacientes, si mi papá tiene Parkinson, a mí no es que me vaya a dar Parkinson, pero si hay algún chance mayor por algunos específicos genes que están asociados con enfermedad de Parkinson. Listo, pero la gran mayoría de los casos no son hereditarios. Si eres hombre, lastimosamente hay un riesgo un poquitico mayor en las mujeres, pero también se puede presentar Parkinson en las mujeres.
¿Qué otras cosas pueden aumentar el riesgo? Golpes repetidos en la cabeza, como nosotros hemos visto de pronto algunos boxeadores, ¿cierto? Que después han desarrollado algún tipo de enfermedad de Parkinson. Esas alteraciones se pueden ver. Algunas relaciones con tóxicos en menor medida, pero se pudieran presentar. Pero en términos generales, que una persona con enfermedad de Parkinson pueda evitar que le dé o que tuvo la culpa porque hizo algo o dejó de hacer algo, no. La verdad es que es una ruleta y a veces nos ganamos el baloto, doctora Línea. De todas maneras, lo importante es que si nos ganamos el baloto, lo que sí podemos hacer es ejercicio. Porque si hacemos ejercicio nos va mejor. Ok. Hay dos cosas que no quiero en esta parte que se me vaya. Usted sabe que una de mis gustos de estudiar es la parte toxicológica y la parte ocupacional. ¿Qué sustancias tóxicas y en qué ocupaciones específicamente usted ve más posibilidades de presencia de enfermedad de Parkinson? En movimiento, los trastornos de movimiento lo podemos ver en intoxicación por plomo, intoxicación por metales pesados, mercurio. Es interesante, pero se ve más de tipo agudo en intoxicación por monóxido de carbono con movimientos anormales que después pueden generar enfermedad de Parkinson. Pero le digo que esos son el menor porcentaje, no. La mayor cantidad de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson son por causas idiosincráticas. Bueno, continuando, muy importante saber si hay una dieta especial cuando se tiene enfermedad de Parkinson. Ok. Una dieta saludable. ¿Y a qué referimos con dieta saludable? Lo que más afecta la neuroinflamación es la dieta con alta carga de ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Son todos esos alimentos que han recibido procesos para que lleguen hasta nosotros. Para decirlo de una manera muy sencilla, todo lo que viene en paquete cerrado. Porque eso que tienen en paquete cerrado, lo que significa es que le han echado ciertas sustancias para que se mantenga más tiempo así. Todo lo que se disuelve en la boca no es saludable. Exacto, sí. Entonces, lo que necesitamos es una dieta saludable. Alta en frutas y verduras. Las verduras son los antioxidantes. De alguna manera, las verduras, las frutas, son lo que evitan que procesos de enfermedad, de compuestos mucho más grandes y pesados como las proteínas, que son muy importantes para nuestro cuerpo, absolutamente importantes, pero que dejan residuos sucios. Esos residuos sucios los barren las vegetales, frutas y verduras. Aquí haciendo un paréntesis, doctora, y eso es muy importante tener en cuenta, porque por ahí hay algunas personas que dicen que uno solamente tiene que comer proteínas, que solamente coma proteínas. Bueno, desde el punto de vista científico lo digo, las proteínas son una fuente importante, son buenas, son necesarias, pero las proteínas son sucias. En el cuerpo dejan demasiados desechos que no son buenos para el cuerpo. Por eso es necesaria una dieta balanceada. Sí podemos comer las proteínas, pero necesitamos comer las frutas y las verduras que nos liberen de todas esas toxinas que han dejado las proteínas. Entonces, los pacientes con enfermedad de Parkinson deberían aumentar su ingesta de frutas y verduras. Muy importante, doctora, y también yo quisiera aquí agregarle, si me permite, la importancia de la hidratación. El cuerpo bien hidratado, un cerebro bien hidratado es una situación muy importante para evitar complicaciones presentes y futuras. Y lógicamente cuando uno padece una de estas enfermedades, la asesoría nutricional es fundamental y necesaria durante todo el proceso. Muy bien, doctora. Y esas detritos, esas cosas, desechos que deja las proteínas y otras, muchos van a salir a través de la orina, ¿sí? Y por eso es importante mantener una muy buena hidratación. Correcto. Bueno, continuemos. Usted ha sido muy enfática en la importancia de la actividad física y los ejercicios. Le pregunto, ¿qué ejercicios son recomendables para una persona que padece enfermedad de Parkinson? Excelente pregunta. 2 tipos de ejercicios, los ejercicios aeróbicos y los ejercicios de fuerza.
Los ejercicios aeróbicos como cuáles, como correr, como trotar, como nadar, como caminar, si no es posible, hacer lo anterior, esos ejercicios en donde elevamos nuestra frecuencia cardíaca, sudamos, eso es importante hacerlo, hay que sudar haciendo ejercicios, son importantes para los pacientes por enfermedad de Parkinson, pero también los ejercicios de fuerza, es decir, ejercicios con pesas. No es que tenemos que volvernos, no sé, supremamente musculosos, pero sí tener adecuada fuerza muscular con ejercicios con pesas, con ejercicios con bandas, en donde fortalezcamos nuestro músculo. Esos dos tipos de ejercicios son vitales en pacientes con enfermedad de Parkinson. No me cansaré de decirle. Uno es un paciente con enfermedad de Parkinson que haga ejercicio y otro es un paciente de enfermedad de Parkinson que no haga ejercicio. No importa la cantidad de medicamentos que les demos, serán diferentes. Total, aquí es importante recordar de que el ejercicio debe ser personalizado y debe ser acompañado, ya que, como usted lo ha dicho, mejora los síntomas motores, la rigidez y el equilibrio. Y no solamente eso, sino que alivia los síntomas y no solo físicos, sino la depresión y la disfunción cognitiva. Pero por el riesgo de caídas, precisamente por las alteraciones de movimiento, podemos necesitar que sean acompañados y supervisados. Sí, claro. Lo ideal sería que cada paciente con enfermedad de Parkinson pudiera asistir a sus citas con fisioterapeuta y a sus citas con un médico de rehabilitación. Eso sería lo ideal. Pero inclusive a un paciente que no pueda o no cuente con eso, yo les recomiendo camine y haga estiramientos. Aún caminando, haciendo estiramientos, vamos fortaleciendo nuestro eje axial y estamos fortaleciendo nuestro músculo. O sea, el peor escenario es quedarse quieto. Hay que moverse. Perfecto. Doctora, ¿qué otros hábitos saludables, además de la dieta y el ejercicio, deben tener en cuenta los pacientes que padecen enfermedad de Parkinson? Bueno, hay dos puntos importantes para remarcar. Además de la dieta y el ejercicio, yo diría ejercicio y dieta, el cuidado del sueño. El paciente con enfermedad de Parkinson suele tener mucho trastorno de sueño intranquilo, sueño no reparador, y eso es importante decírselo al médico porque necesitará alguna atención especial. Sueño. Dos, debemos tener manejo del estrés y la carga emocional asociada a la enfermedad de Parkinson, porque estos pacientes, como les dije, muchas veces se cargan de culpa, porque son pacientes que quieren hacer cosas, pero su cuerpo no les deja, no les da el movimiento, el arco de movimiento que necesitan para hacerlo. Entonces será muy importante tener en cuenta su parte emocional. Y por otro lado, también es importante la parte sexual, sobre todo en los hombres, que son los que son más afectados por esta enfermedad. Es importante tener una orientación específica, probablemente con urología, para mejorar su desempeño sexual, que puede ser una de las causas que afecte el resto de su funcionamiento. Entonces, ahí como recopilando, todos son importantes, pero ejercicio, dieta, la parte emocional, la parte de la salud y la parte sexual deberíamos tener en cuenta. Yo diría también, doctora, complementando todas esas recomendaciones, que consulten a su neurólogo de cabecera con frecuencia, que tengan la disciplina y la constancia de ir con la regularidad a su médico, y los controles, sobre todo de laboratorio, post-tratamiento, que son súper necesarios, y tener constancia y regularidad en su tratamiento que le ordenen que se lo tomen. A veces sucede también que hay como una luna de miel cuando inician el tratamiento. Los pacientes tienen como una mejoría y creen que ya desapareció la enfermedad. Ok, eso es muy interesante. Estoy dando estas recomendaciones partiendo de que el paciente va a su neurólogo y sigue su tratamiento. Y es importante hacer énfasis en eso, porque si no sigue el tratamiento es muy difícil que se vaya a mejorar. Y sí, cuando uno diagnostica a un paciente con enfermedad de Parkinson y le pone regularmente la medicina, que es la levodopa, estos pacientes dicen, ya, me curé.
De hecho, es muy curioso porque después dicen, cuando se están tomando la medicina, yo no tengo nada, porque ya eso que tenía ya no lo tengo. Pero la enfermedad de Parkinson suele ir minando. Entonces hay que seguir en los controles, hay que seguir tomando las medicinas que sean necesarias para poder tener un tratamiento o una evolución adecuada a largo plazo. Volvemos después de una breve pausa. Continuemos. Bueno, y entremos así como en esas preguntas esperanzadoras para los escuchas. ¿Qué investigaciones actuales hay en el mundo de la ciencia para apoyar con tratamientos, con manejos integrales a los pacientes con Parkinson? Bueno, la cura de enfermedad de Parkinson, al igual que las otras enfermedades neurodegenerativas, es algo que se está investigando mucho. Claro que queremos tener algo para curar. Hace algunos años estuvimos muy esperanzados con las células madres, con implantes de células madres. No han tenido los resultados que hubiésemos querido, pero seguimos trabajando terapias génicas, terapias con medicamentos modificadores de la enfermedad, no solo paliativos, sino que modifique lo que les hablaba al principio, esas células que dejaron de producir dopamina, que las vuelvan a producir. Por ahí hay algunas cosas de esas, pero yo creo que lo más importante es que nosotros, como médicos y como pacientes que podamos tener enfermedad de Parkinson, tenemos que enfocarnos en nuestra rehabilitación. Eso es demasiado importante porque eso va a cambiar drásticamente cómo nos va con la enfermedad. O sea, la rehabilitación y ser constante en la toma de la medicación y la rehabilitación es lo que hace la diferencia en este momento. Si tienes enfermedad de Parkinson, no creas que tu fin en la vida es quedarte quieto como temblando todo el tiempo. No, tengo decenas de pacientes con enfermedad de Parkinson que eso nunca les sucede. Y además de eso, en este momento tenemos cirugía por enfermedad de Parkinson. La cirugía para enfermedad de Parkinson funciona y funciona mucho. Hemos hecho varias cirugías en donde a través de una estimulación en unos centros específicos del cerebro podemos quitar por completo los movimientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, por ahí también podemos utilizar eso. Y bueno, con la estimulación magnética, con la estimulación cerebral profunda, pero también hay algunos protocolos para estimulación magnética transcranial que se pueden trabajar en estos pacientes. Ya que estamos trabajando y han servido para diskinesias, para movimientos anormales que se puedan presentar como consecuencia ya del tratamiento a largo plazo. Pues hay mucho que se puede hacer. Hay que hablar cada paciente tendrá que hablar con su médico para que le amplíe más acerca de esta gama de nuevos tratamientos. O sea, si hay esperanza de encontrar una cura para el Parkinson en el futuro cercano. Yo creo que sí. Estamos trabajando, hay mucha gente trabajando en esto, tanto para Alzheimer como enfermedad de Parkinson. Y no sé si yo puedo ver la cura, pero estoy segura que sí voy a ver los medicamentos modificadores de enfermedad. Ok, precisamente una pregunta que le quiero hacer muy directa a usted, que es una investigadora de tiempo completo en esta materia de enfermedades neurológicas. ¿Qué esperanza tenemos los ciudadanos de Cartagena? ¿Qué hay en la Universidad de Cartagena? ¿Qué hay en Unimol? ¿Qué tiene usted en su centro de investigación que ofrecer a las personas que presentan enfermedad de Parkinson? Primero, saber que el diagnóstico temprano es fundamental. Si tú tienes o crees tener enfermedad de Parkinson, necesitas pedir ayuda y necesitas consultar con tu médico. Aquí en Unimol hay personas que te pueden ayudar, que te podemos ayudar en un diagnóstico acertado. Segundo, necesitas tener
una orientación integral acerca de qué significa tener enfermedad de Parkinson y cuáles son tus opciones de manejo y cuáles son tus opciones de rehabilitación. Una vez que tú ya tengas esto, tu manejo y tu rehabilitación, tenemos que prestarle mucha atención a la parte de la salud mental y la salud cognitiva. Es decir, con programas de rehabilitación cognitiva que te permitan estar mucho más consciente de lo que te estás teniendo y de cómo mejorar las habilidades que en este momento pudieran ser afectadas por la enfermedad de Parkinson. Y en cuanto a terapias de punta, tenemos el estimulador magnético transcraneal. El estimulador magnético transcraneal no es para todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero sí algunos pacientes que se pudieran beneficiar del uso, pacientes que tuvieran disquinesias muy difíciles de tratar con medicamentos, pudieran ser una opción. Entonces, siempre podemos hacer algo. Muchas gracias. Yo sé que lo hace y lo va a seguir haciendo. Doctora, una pregunta tanto para los pacientes como para las familiares de pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Cómo esta enfermedad afecta la salud mental de los pacientes? De tal manera que a veces lo más complejo para los familiares es entender los cambios conductuales, emocionales, comportamentales que presenta el paciente. Bueno, es muy importante saber que por su misma génesis, la enfermedad de Parkinson disminuye el neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina funciona para muchas cosas. Algunos dicen la hormona de la felicidad, junto con la sertralina. Y claro que se ven afectados. Hay más incidencia de depresión, más incidencia de trastornos inclusive psicóticos, más incidencia de trastornos del sueño. Y si uno no duerme, está de mal genio y entonces no se puede integrar bien a la sociedad. Eso es importante. Como familiares, ¿qué podemos hacer? Entender que cuando el paciente con enfermedad de Parkinson tiene depresión o está deprimido, no es simplemente ponga de su parte. Si no tiene parte, si tiene afectada su dopamina, ¿qué parte voy a poner? Y a veces cuando decimos eso, lo que hacemos es clavarles una espina más profunda. Debemos ser empáticos y saber que esto se puede presentar. Y comentarlo con el médico, con el neurólogo, y también seguramente necesitará el psiquiatra, de pronto para dar algunos tipos de medicamentos que puedan mejorar su función mental. Tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson no solo es movimiento, también es afectación mental y por eso vamos a necesitar apoyo en este sentido. Sí, muy importante que la familia pertenezca a grupos de apoyo, también consulte a su psicólogo o a su profesional en salud mental, porque no es fácil, pero sí tienen que prepararse muy bien para, con una manera muy emocional y muy asertiva, apoyar a su paciente. Así es, y no solo emocional y asertiva, sino con empatía. Saber que este paciente ya se siente mal, ¿sí? Él quiere hacer cosas y su cuerpo no lo deja, el movimiento no lo deja. Entonces tenemos que ser empáticos. Yo creo que esa es la palabra mágica, como usted dice. Saber que por sus limitaciones va a actuar y a pensar diferente, pero que podemos apoyar, podemos estar ahí. Si no sabes qué decir, simplemente está ahí y apóyalo. Y que se le puede dar manejo. Una pregunta, normalmente se piensa que el Parkinson es para personas mayores de 60 años. ¿Se puede presentar o se puede desarrollar la enfermedad de Parkinson en personas jóvenes? Sí, se puede desarrollar enfermedad de Parkinson en personas jóvenes, no es lo más frecuente, pero sí se puede ver. Y siempre que sean más jóvenes es más probable que haya una susceptibilidad genética asociada, ¿sí? En Parkinson juvenil, en Parkinson temprano, hay una susceptibilidad genética asociada. Si ese es tu caso, yo te recomiendo una asistencia genética, porque en esos casos sí es necesario medir específicamente cuál es el gen que está afectado y ver si hay algún tipo de tratamiento o cuál es la posibilidad de que tú heredes ese gen a tus hijos. Perfecto. Una pregunta que muchos me la han hecho: ¿dónde se puede encontrar información confiable sobre enfermedad de Parkinson? Porque hoy, si la gente apenas cualquier síntoma, cualquier duda, se comienzan a investigar en el internet, y a veces en el internet, sin satanizar el internet, hay
desinformación más que información. ¿Qué le recomienda usted a un familiar o a un paciente dónde encontrar información confiable sobre enfermedad de Parkinson? Ok, sí, eso es muy importante. Lo primero que vamos es a Chat y a ChatGPT y a Google para que nos diga esto y vamos a ver información buena, información mala. Yo le recomiendo en estas partes de enfermedades neurodegenerativas, primero la Asociación Americana de Neurología tiene una página que también es para pacientes y nosotros podemos entrar ahí y nos los explican en términos muy sencillos. Mayo Clinic tiene también una página que también es en español y en inglés que podemos consultar de una manera adecuada. Y el sitio de Medline, que es el sitio de información para pacientes, que está de la Asociación Americana, también tiene información muy precisa y que se puede entender. Evitar simplemente consultar con el amigo que de pronto nos dice, no, el Parkinson tienes que tomarte no sé qué cosa y eso se cura y eso se quita. No, buscamos información confiable. Y sobre todo, esto es muy importante, hablemos con nuestro médico. Nuestro neurólogo tiene la obligación de solucionar estas dudas. Es importante hacerlo. Excelente. A mí me llamaba la atención poderosamente que tanto en España como en Colombia existen guías de diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad de Parkinson de manera oficial, accesible, con una terminología y unas explicaciones muy sencillas que están a disposición de las personas. Es importante, doctora, aclarar aquí en este punto qué diferencia hay entre la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Sí, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, aunque en el público general pueden confundirse porque son ambas enfermedades neurodegenerativas, hay que definir esto. En una se dañan unas células que producen dopamina y en otras el daño en las células es asociado a beta amiloide y a proteína tau en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces en una se va a afectar más es el movimiento, la parte motora, esa es en la enfermedad de Parkinson, y en la enfermedad del Alzheimer es más la parte cognitiva, es decir, de la memoria en especial. Entonces, son diferentes en ese sentido, aunque lastimosamente todas estas enfermedades neurodegenerativas, que por ahí yo escribí algo acerca de esto, se van a considerar en algunos años como proteinopatías, porque el problema es que están dañadas ciertas proteínas que hacen que se dañen ciertas sustancias en el cerebro. Y todas pueden generar unos daños más hacia memoria, más hacia movimiento, más hacia atención, más hacia cada cosa del cerebro. De todas maneras, los tratamientos son diferentes. Hay tratamientos específicos para enfermedad de Parkinson, son la levodopa y otros agonistas dopa. Y el tratamiento para enfermedad de Alzheimer es diferente. Se da con otros medicamentos para mejorar la memoria. Entonces, en ese sentido, aunque son neurodegenerativas ambas, tienen características clínicas completamente diferentes. Muy bien, hay una pregunta que no me quiero ir sin hacérsela. ¿Hay alguna relación entre la microbiota y enfermedades infecciosas y enfermedad de Parkinson? Wow, sí. La respuesta corta es sí. Pero yo quiero la respuesta larga y los escuchas también quieren la respuesta larga. La respuesta, mire, nuestro intestino, algunos dicen el segundo cerebro. La verdad es que sí, todos los organismos que viven en nuestro intestino, bacteroides, viroides y demás, están ahí por una razón. Y la razón por la cual están ahí es para procesar nuestra comida, procesar nuestros desechos y de hecho informarle a nuestro cerebro acerca de lo que estamos comiendo y acerca de nuestra homeostasis general. Entonces, dietas altas en ultraprocesados, dietas altas en grasas monoinsaturadas, entre otras, y además el estrés cambia nuestra microbiota intestinal. No es la misma microbiota intestinal de antes, cuando estábamos en las cavernas comiendo una vez al día, cazando y esto, a la microbiota que tenemos ahorita, con tanto estrés, con tantas preocupaciones, comiendo mal y comiendo a deshoras. Tanto corre. Y eso
ha afectado las enfermedades, que se presenten más enfermedades neurodegenerativas. ¿Listo? Entonces, pudiera extenderme muchísimo, pero no es la idea. Lo que comemos va a definir de la manera en que pensamos. Entonces, cada vez más hay que darle más importancia a lo que ingerimos. A cuidar nuestra microbiota. A cuidar nuestra microbiota. ¿Listo? Eso podemos hacer otro podcast, doctor. Claro que sí. Una pregunta, ¿qué tan frecuente es la enfermedad de Parkinson en Colombia? Y bueno, si tiene datos de incidencia, prevalencia, no sé si, por ejemplo, usted cree que esta es una enfermedad de salud pública. Listo, bueno, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en Colombia no es un país que nos caractericemos por llevar unas estadísticas muy fidedignas, pero se puede hablar de 4 a 5 casos por 1,000 personas mayores de 50 años. Y en cuanto a si esta debe ser considerada una enfermedad de salud pública, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que da un gasto importante en los sistemas de salud, porque afecta a los pacientes y a sus familias, y hay un gasto de vida perdidos en estos pacientes. Entonces, cada vez más los sistemas de salud tenemos que prestarle atención a los pacientes con enfermedad de Parkinson y a sus familias para limitar este daño. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, inclusive en sus metas y planes a 2030, 2050, hace mucho énfasis en la importancia de un enfoque desde la salud pública, desde los estados, con políticas de prevención, educación y acceso a tratamientos para el control de las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la enfermedad de Parkinson, que a menudo enfrenta estigmatización, discriminación, no los integran a la sociedad ni al mundo laboral, y esto requiere de verdad un esfuerzo integral de la sociedad. Yo quisiera, doctora, ya por último, en sus palabras, ¿qué le diría usted a un paciente o a un familiar sobre enfermedad de Parkinson para tener una vida integrada a la sociedad, una vida normal? Que hay esperanza, que la enfermedad de Parkinson, si bien no se puede curar, no se puede quitar, sí se puede tratar a través de sus medicamentos, que se enfoquen en la rehabilitación física, se enfoquen en el ejercicio, en tener una dieta saludable, en cuidar su salud mental, su sueño, y que con esto podemos tener una inclusión laboral de mucho tiempo. E inclusive, si esas cosas fallan, tenemos aún cirugía. O sea que hay muchísimo para hacer con la enfermedad de Parkinson. Hay muchísima esperanza, hay muchísimo que podemos hacer por estos pacientes y por su familia. Bueno, doctora, como siempre, usted muy amplia, sus conceptos muy claros. Muchas gracias, le agradecemos su presencia y nos estaremos encontrando próximamente, más rápido de lo que piensa, para grabar el próximo capítulo. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.